La Noche Ilustrada. Episodio 11. La exploración espacial, primera parte. Bienvenido, bienvenida a La Noche Ilustrada, un espacio de calma y relajación. Ponte cómodo, cómoda, ajusta el volumen y deja que el peso del día y los pensamientos intrusivos desaparezcan. Ha llegado el momento de cerrar los ojos, desconectarnos y conocer sobre un tema apasionante. Hoy escucharemos el primero de 2 episodios sobre la exploración espacial, con base en un artículo de la Enciclopedia Libre. Respira lo más profundo y lento que puedas mientras escuchas esta lectura. Sin más preámbulos. La exploración espacial designa los esfuerzos del ser humano en estudiar el espacio y sus astros desde el punto de vista científico y de su explotación económica. Estos esfuerzos pueden involucrar tanto seres humanos viajando en naves espaciales como satélites con recursos de telemetría o sondas teleguiadas enviadas a otros planetas, orbitando o aterrizando en la superficie de estos cuerpos celestes. La ciencia que estudia los vuelos espaciales y la tecnología relacionada con ellos se denomina astronáutica. Las personas que pilotan naves espaciales o son pasajeros en ellas se llaman astronautas. En Rusia, cosmonautas. En China, taikonautas. Técnicamente se considera astronauta a todo aquel que emprenda un vuelo suborbital sin entrar en órbita, u orbital a como mínimo 100 kilómetros de altitud, considerado el límite externo de la atmósfera. El cielo siempre ha atraído la atención y los sueños del ser humano. Ya en 1634 se publicó la que se considera primera novela de ciencia ficción, Somnium, de Johannes Kepler, que narra un hipotético viaje a la Luna. Más tarde, en 1865, en una famosa obra de ficción titulada De la Tierra a la Luna, Julio Verne escribió sobre un grupo de hombres que viajó hasta la Luna usando un gigantesco cañón. En Francia, Georges Méliès, uno de los pioneros del cine, tomaba la novela de Verne para crear Le Voyage dans la Lune, 1902, una de las primeras películas de ciencia ficción en la que describía un increíble viaje a la Luna. En obras como La Guerra de los Mundos, 1898, y El primer hombre en la Luna, 1901, de H. G. Wells, también se concibieron ideas de exploración del espacio y de contacto con civilizaciones extraterrestres. Aún faltaba mucho para que el ser humano pudiera alcanzar el espacio exterior, pero este sueño se hizo realidad, en parte, a través de las ideas de estos visionarios y del trabajo de pioneros. Entre estos pioneros se debe recordar a los ingenieros aeronáuticos Pedro Paulet, Perú, cita requerida, Robert Hutchins Goddard, Estados Unidos, Konstantin Tsiolkovsky, Rusia, Hermann Oberth, Alemania, y más recientemente Wernher von Braun, Alemania, y Sergei Korolev, Unión Soviética. Observaciones primitivas del cielo. Los astros siempre han sido objeto de observación y estudio para el ser humano. La astronomía debe su existencia a las personas que a lo largo de la historia, por curiosidad, han mirado al cielo y buscado una relación entre todas sus particularidades. Un primer enfoque de esta disciplina, abordada por el lado práctico llevando una mirada hacia la bóveda celeste, rápidamente descubre la magnificencia de sus objetos. Este descubrimiento comienza por una simple observación a simple vista que revelará las bases de esta ciencia, así como una mejor comprensión del espacio que rodea la Tierra, y se puede prolongar, para los más interesados,
con la utilización de instrumentos astronómicos, potentes según su función y necesidad, que permitirán estudiar el espacio profundo. Aztecas, chinos, hindúes y otras civilizaciones como la mesopotámica y pueblos como los griegos y los árabes registraron a lo largo de la historia diversos eventos celestes, como eclipses solares y lunares, y efectuaron medidas de los astros y de sus órbitas, principalmente con el objetivo de mantener calendarios precisos. Los dos mayores astrónomos de la antigüedad fueron Hiparco de Nicea y Ptolomeo. Estas primeras observaciones astronómicas se hacían totalmente a simple vista y por lo tanto eran limitadas. La invención del telescopio dio un gran impulso a la observación del cielo. Inicio de la astronomía moderna. La astronomía es la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas y meteoroides, la materia interestelar, las nebulosas, la materia oscura, las galaxias y demás, por lo que también estudia los fenómenos astronómicos ligados a ellos, como las supernovas, los cuásares, los púlsares, la radiación cósmica de fondo, los agujeros negros, entre otros, así como las leyes naturales que las rigen. La astronomía, asimismo, abarca el estudio del origen, desarrollo y destino final del universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química con la astroquímica y la biología con la astrobiología. Su registro y la investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La mayoría de la información usada por los astrónomos es recogida por la detección remota, aunque se ha conseguido reproducir en algunos casos, en laboratorios, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la química molecular del medio interestelar. Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un papel activo, especialmente sobre el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc. El telescopio tiene un origen controvertido, siendo su invención generalmente atribuida a Hans Lippershey, un fabricante de lentes neerlandés, en 1608. En 1609, el astrónomo italiano Galileo Galilei presentó uno de los primeros telescopios registrados por la historia, una luneta. De él obtuvo diversas observaciones astronómicas que sirvieron como fundamento a Nicolás Copérnico en su propuesta de modelo heliocéntrico del universo. Las observaciones de Galileo incluyeron el descubrimiento de las manchas solares, del relieve lunar y de los satélites galileanos de Júpiter, entre otros importantes descubrimientos. Los primeros cohetes. La tecnología necesaria para la exploración espacial estuvo disponible con la construcción de los primeros cohetes. Permiten poner en órbita satélites artificiales para estudio tanto de la Tierra como del espacio exterior. También permiten el envío de astronautas al espacio exterior. Desde que los antiguos chinos inventaron la pólvora, se hacen experimentos con cohetes, pero fueron Pedro Paulet, Perú, Robert Hutchins Goddard, Estados Unidos, Konstantin Tsiolkovsky, Rusia, y Hermann Oberth, Alemania, los pioneros en la concepción de cohetes. Estos científicos hicieron que la ciencia astronáutica diese sus primeros pasos. Pedro Paulet diseñó y construyó el primer motor cohete en 1897. El motor pesaba 2,5 kilogramos. Tenía un empuje de 90 kilogramos
experimentaba 300 explosiones por minuto y estaba impulsado por combustible de propelente líquido, un componente formado por peróxido de nitrógeno y gasolina. En 1900, Konstantin Tsiolkovsky diseñó una nave a retropropulsión para viajes interplanetarios, guiándose en los diseños y el prototipo denominado autovólido, que en 1895 había diseñado Pedro Paulet Mostajo. Asimismo, en 1912, el profesor estadounidense Robert Goddard y el científico alemán Hermann Julius Oberth, en 1923, perfeccionaron sus motores experimentales basándose en la concepción inicial de Paulet. Goddard fue más lejos y construyó diversos cohetes pequeños. Se especializó en concebir y construir cohetes impulsados por combustible líquido. Varios de sus proyectos presentaban conceptos que hasta hoy son usados en los modernos cohetes, como por ejemplo la estabilización del vuelo con el uso de giroscopios. De forma independiente, en la Alemania nazi, los ingenieros alemanes desarrollaban un proyecto que resultaría en el misil V2. Las V2 estaban impulsadas por alcohol, una mezcla del 75% de alcohol etílico y un 25% de agua y oxígeno líquido. Los motoreses generaban un máximo de 72.574 kilopondios de empuje, desarrollando una velocidad de 1.341 metros por segundo, con un radio de alcance de 321 a 362 kilómetros. Fueron usadas para bombardear París y Londres en 1944. El proyecto de los modernos cohetes le debe mucho a estos precursores. El principio de funcionamiento del motor del cohete se basa en la tercera ley de Newton, la ley de la acción y reacción, que dice que a toda acción le corresponde una reacción, con la misma intensidad, misma dirección y sentido contrarios. Así, el cohete se desplazará hacia arriba como reacción a la presión ejercida hacia abajo por los gases en combustión en la cámara de combustión del motor. Por eso, este tipo de motor se llama de propulsión a reacción. La carrera espacial. En la década de 1930, el entusiasmo con los cohetes era muy grande tanto en los Estados Unidos, con Goddard, como en la Unión Soviética. Con la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética capturaron la mayoría de los ingenieros que trabajaron en el desarrollo de la V2. Cierto es que ellos fueron relevantes solo en el programa espacial de los Estados Unidos, ya que los capturados por la Unión Soviética no pasaban de ingenieros y técnicos de producción. Particularmente importante para los Estados Unidos fue el reclutamiento de Wernher von Braun, uno de los principales proyectistas alemanes, oficial e ingeniero de la SS, que participó activamente en el programa de misiles balísticos de los Estados Unidos y después de los primeros pasos del programa espacial estadounidense, habiendo sido incluso el líder del equipo que proyectó el lanzador Saturno V que llevó las naves Apolo a la Luna. Históricamente, la exploración espacial comenzó con el lanzamiento del satélite artificial Sputnik por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, en el cosmódromo de Baikonur, base de lanzamiento de cohetes de la Unión Soviética. En Tyuratam, en Kazajistán, este acontecimiento provocó una carrera espacial por la conquista del espacio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que culminó con la llegada de la humanidad a la Luna
El primer ser vivo en el espacio no fue humano, sino la perra soviética Laika. Llegó al espacio en 1957 a bordo de la nave espacial Sputnik 2 y murió pocas horas después, debido al calor en la reentrada. Diversos animales fueron usados en los inicios de la exploración espacial para probar el efecto de la radiación, de la ausencia de gravedad y de las condiciones del espacio exterior sobre los organismos vivos. Antes de la perra Laika, fueron las perras Albina y Tsiganka, usadas por la Unión Soviética en vuelos suborbitales, por el lado de los Estados Unidos. Los primeros primates fueron Albert I y Albert II, que murieron en 1949 en la punta de cohetes V2 capturados en Alemania. Sputnik 5, la última misión Sputnik, fue lanzada al espacio el 19 de agosto de 1960 con los perros Belka y Estrelka, 40 hámsters, 2 ratones y diversas plantas. Las misiones Korabl Sputnik llevaron los perros Pichelka, Mushka, Chernushka y Zvyozdojka. El soviético Yuri Gagarin, 1934 a 1968, fue el primer ser humano en el espacio, en un vuelo orbital de 148 minutos, a bordo de la nave Vostok 1. El vuelo de Gagarin se efectuó el 12 de abril de 1961. En este vuelo dijo la famosa frase: "La Tierra es azul". La primera mujer en el espacio fue la también soviética Valentina Tereshkova, que el 16 de junio de 1963 dio 46 vueltas alrededor de la Tierra a bordo de la nave Vostok 6. El lanzamiento de la Sputnik y el envío de las primeras personas al espacio se deben, en gran medida, al ingenio del ingeniero soviético Sergei Korolev, el ingeniero jefe del programa espacial soviético, que consiguió convencer a Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética por aquel entonces, a invertir en el programa espacial. Fue él quien tuvo la idea de llevar, realmente, personas a la Luna. 4 meses después del lanzamiento de la Sputnik 1, los Estados Unidos respondieron con su primer satélite, el Explorer 1, el 31 de enero de 1958. El número de satélites artificiales terrestres y sondas espaciales lanzados por los Estados Unidos y por la Unión Soviética se multiplicaron en los primeros años de la carrera espacial. A los Sputniks de la Unión Soviética le siguieron, además del Explorer 1, las Vanguard 1, 2 y 3 de los Estados Unidos, y una gran cantidad de satélites de comunicación, meteorológicos y espías. Alrededor de la mitad de la década de 1960 ambos, Estados Unidos y Unión Soviética, habían lanzado tantos satélites que sería imposible indicarlos todos en un artículo generalista como este. Además de las Sputniks, los soviéticos habían lanzado 12 satélites de la serie Cosmos, y los Estados Unidos habían lanzado 16 satélites Explorers y más de 38 satélites de reconocimiento Discoverer, solo por citar algunos. Los logros iniciales de la Unión Soviética en la carrera espacial, que incluyen el primer satélite artificial, el Sputnik, y el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, desafiaron a los Estados Unidos, cuyo programa espacial aún daba los primeros pasos. El primer estadounidense iría al espacio solo el 5 de mayo de 1961. Aún así, solo en un vuelo suborbital. En un famoso discurso en 1961, John F. Kennedy lanzó el desafío de enviar hombres a la Luna y traerlos a salvo, antes de que la década terminara.
En su famoso discurso en la Universidad Rice, sus palabras fueron: "We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard." Nosotros decidimos ir a la luna. Decidimos ir a la luna en esta década y hacer otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. A partir de entonces, los Estados Unidos pusieron en marcha un ambicioso programa espacial tripulado, que se inició con el programa Mercury, que usaba una cápsula con capacidad para un astronauta en maniobras en órbita terrestre, seguido por el programa Gemini, con capacidad para 2 astronautas, y finalmente el programa Apolo, cuya nave tenía capacidad para 3 astronautas y aterrizar en la Luna. Los primeros astronautas en circunnavegar la Luna fueron los tripulantes de la Apolo 8, Frank Borman, James A. Lovell, Jr. y William A. Anders, en la noche de Navidad de 1968, por problemas en sus misiones Zond, que usaban la nave Soyuz modificada para la circunnavegación de la Luna. Los soviéticos no fueron capaces de llevar hombres a la órbita de la Luna antes de los Estados Unidos, y nunca más lo harían. Solo las misiones Zond no tripuladas, Zond 5 y Zond 6, lo hicieron en septiembre y noviembre de 1968. Después de esto, aún hubo las misiones no tripuladas Zond 7 y Zond 8 que circunnavegaron la Luna en 1969 y 1970, ya después de los exitosos vuelos tripulados de los Estados Unidos hacia la Luna. Finalmente, el objetivo de llegar a la Luna fue alcanzado el 20 de julio de 1969 por la Apolo 11, luego de despegar el 16 de julio y retornando a la Tierra el 24 de julio. Es famosa la frase del primer astronauta en pisar en la Luna, Neil Armstrong: "Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". En 1975, las naves Apolo y la soviética Soyuz 19 realizaron un acoplamiento en el espacio, en la primera misión conjunta de la NASA, Agencia Espacial de los Estados Unidos, y de la Agencia Espacial Soviética. Más tarde, con la caída del comunismo, esta cooperación entre los dos países se intensificaría y acabarían participando juntos en la construcción de la Estación Espacial Internacional. Programa Espacial de la Unión Soviética. La Unión Soviética comenzó su programa espacial con una gran ventaja sobre los Estados Unidos. Esto ocurrió porque debido a problemas técnicos para fabricar arcos nucleares más débiles, los misiles lanzadores intercontinentales de la Unión Soviética eran inmensos y potentes comparados con sus similares estadounidenses. Así, los cohetes para su programa espacial ya estaban listos como resultado del esfuerzo militar soviético, resultante de la Guerra Fría. Como consecuencia, los soviéticos fueron capaces de enviar el primer satélite artificial en órbita, el Sputnik, de casi 84 kilogramos, y el primer hombre, Yuri Gagarin. El lanzamiento del Sputnik fue parte de un esfuerzo de preparación de la Unión Soviética para enviar misiones tripuladas al espacio. Consistió en 8 vuelos no tripulados: Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, Sputnik 4, Sputnik 5, Korabl Sputnik 3, Korabl Sputnik 4 y Korabl Sputnik 5, los dos últimos usando naves Vostok y ya con patrón compatible al envío de seres humanos al espacio. Su programa espacial incluía planos para llevar hombres a Luna. Este programa se llamaba Lunar L1. La prueba de esto
es la existencia de un módulo lunar soviético llamado LK, pero cuya existencia era desconocida hasta hace poco en Occidente. El programa tripulado soviético durante la carrera espacial consistió en 3 programas: el programa Vostok, nave con capacidad para un cosmonauta; Voskhod, para 2 o 3 cosmonautas; y programa Soyuz, para 3 cosmonautas, que aproximadamente acompañaban las capacidades de los Estados Unidos con los programas Mercury, Gemini y Apolo. Sin embargo, no todo eran éxitos en el lado de la Unión Soviética. En un accidente ocurrido en la plataforma de lanzamiento en 1960, decenas de científicos y técnicos soviéticos murieron, atrasando los planes espaciales soviéticos. Pero el peor ocurrió en 1966 con la prematura muerte de Sergei Korolev, el ingeniero jefe del programa espacial soviético. El accidente con la Soyuz 1 en abril de 1967, con la muerte del cosmonauta Vladimir Komarov, atrasó el programa Soyuz 18 meses. Estos hechos, sumados la falta de presupuesto, poco control de calidad de la industria soviética y el desinterés de los militares de la cúpula del régimen por el programa espacial, fueron las principales causas del fracaso de los soviéticos en llegar a la Luna. Además de los programas Vostok y Soyuz, la Unión Soviética desarrolló los proyectos Salyut y Almaz, de permanencia de seres humanos a largo plazo en el espacio, usando estaciones espaciales. Aún no habiendo conseguido llevar hombres a la Luna, el programa espacial soviético fue muy exitoso en varios aspectos. Ahí se incluye la Estación Espacial Mir, un esbozo y campo de pruebas para lo que vendría a ser la Estación Espacial Internacional. La Unión Soviética también desarrolló un vehículo reutilizable, semejante al transbordador espacial de los Estados Unidos, llamado Buran. Sin embargo, el vehículo fue usado solo una vez en 1988, en un vuelo no tripulado, y después abandonado. El programa espacial de Rusia, heredera de la antigua Unión Soviética, cuenta hasta hoy con la nave Soyuz, la nave espacial más antigua de la historia de la exploración espacial aún en uso, y también con la nave de carga Progress, una versión modificada de la Soyuz, que está siendo usada para abastecer la Estación Espacial Internacional, y con un poderoso lanzador, el cohete Proton. Programa Espacial de los Estados Unidos. Mucho del atraso inicial del programa espacial de los Estados Unidos se puede atribuir a un error estratégico de invertir inicialmente en los lanzadores Vanguard, más complejos y menos confiables que los lanzadores Redstone, basados en las antiguas V2 alemanas. Esto acarreó que la capacidad de lanzamiento estadounidense era de 5 kilogramos en el momento en que la Sputnik 1, de 84 kilogramos, pero con capacidad de 500 kilogramos, fue recién lanzada por la Unión Soviética. Aún así, después de la Sputnik, los Estados Unidos respondieron con la Explorer 1 y las Vanguard 1, 2 y 3. Mucho tenía que hacerse para llegar al gigantesco cohete Saturno V, desarrollado por el equipo capitaneado por Von Braun, y que permitiría enviar la nave Apolo a la Luna. Saturno V tenía 110 metros de altura y 2,7 millones de kilogramos, impulsados por los 5 poderosos motores F1 y J2. En julio de 1958, se crea la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, responsable de coordinar todo el esfuerzo estadounidense de exploración espacial
y administrar el programa espacial de los Estados Unidos. El programa espacial de los Estados Unidos se inició con el programa Mercury, basado en una nave con capacidad para un astronauta y maniobras en órbita con la Tierra. A continuación, la NASA desarrolló el programa Gemini, que consistía en una nave con capacidad para 2 astronautas y maniobras en órbita con Tierra. Los principales objetivos de las misiones Gemini eran probar el acoplamiento en órbita y actividades extravehiculares, 2 habilidades consideradas necesarias para el aterrizaje en la Luna. El lanzador usado en el programa Gemini fue el cohete Atlas. El programa Gemini también hizo uso de la Jena, un vehículo de entrenamiento y acoplamiento. Hubo 12 vuelos en el programa Gemini, 10 de ellos tripulados, que tuvieron lugar entre marzo de 1965 y noviembre de 1966. El proyecto fue exitoso en sus objetivos de desarrollar la tecnología y preparar a los astronautas para las misiones en la Luna. Finalmente, los Estados Unidos lograron su objetivo de alcanzar la Luna antes que la Unión Soviética en 1969, con el programa Apolo. Este proyecto envolvió un extraordinario esfuerzo económico de $25.400 millones de 1973. 20.000 compañías que desarrollaron barra, fabricaron componentes y piezas, y 300.000 trabajadores. 6 misiones Apolo se posaron en la Luna. Un total de 12 astronautas caminaron sobre la Luna. Todas las misiones tripuladas Apolo hicieron uso del cohete Saturno V, con excepción de las Apolo 7, Skylab 2, Skylab 3 y Skylab 4, y Apolo 19, que usaron el cohete Saturno 1B, menos potente y más barato, pues estas misiones fueron misiones con pequeña carga en órbita terrestre. Después de la misión Apolo-Soyuz, la NASA abandonó la nave Apolo para desarrollar un vehículo reutilizable, llamado transbordador espacial, Space Shuttle, que entró en operación en 1981. Aunque el transbordador espacial no sea totalmente reutilizable, como se pretendía al inicio de su desarrollo, acabó atendiendo las necesidades de la NASA hasta 2011. El proyecto de construcción de vehículos espaciales reutilizables se remonta a 1975, cuando se hicieron las primeras pruebas de un prototipo acoplado a un avión Boeing y adaptado a pruebas de vuelo a gran altitud. El objetivo fue probar la aerodinámica y la dirigibilidad del transbordador espacial. Se construyeron 5 naves de este tipo, llamadas Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour, que fueron usadas en diversas misiones en el espacio. De estas solo la Discovery, Atlantis y la Endeavour aún existen, ya que las otras acabaron destruidas en trágicos accidentes de la historia de la exploración espacial. Fueron construidas 2 naves más, una llamada Enterprise, usada solo para pruebas de aterrizaje, pero sin capacidad de entrar en órbita, y la otra llamada Pathfinder, un simulador usado para el entrenamiento de los astronautas. Uno de los grandes hechos recientes de la NASA fue el telescopio espacial Hubble, puesto en órbita en 1990 y que captó las imágenes más nítidas del cielo, vistas hasta entonces, y que están permitiendo descubrir los orígenes de nuestro universo. En el próximo episodio de La Noche Ilustrada, continuaremos conociendo sobre el telescopio Hubble, así como su sucesor, el telescopio James Webb, y otros programas como la exploración de Marte y la Estación Espacial Internacional. Y así,
Con el eco de estas palabras, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por la Noche Ilustrada. Espero que este recorrido por el conocimiento te haya brindado la paz necesaria para un descanso profundo. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la luz de este episodio proviene de la inteligencia colectiva. La información narrada ha sido obtenida de Wikipedia, la enciclopedia libre, y está disponible para todos bajo la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Si deseas profundizar en los detalles de este tema o explorar las referencias visuales, encontrarás el enlace directo al artículo original en las notas de este episodio. Buenas noches y buen descanso.